Bien, pues buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta última sesión que tenemos el honor de concluir con la presentación del doctor Villalpando, a quien le agradecemos nuevamente como por tercer ciclo consecutivo su participación en estas conferencias semanales. Muchísimas gracias. A nombre del doctor Manuel Ramos Medina, director de esta institución y de la Fundación Carlos Slim, le agradecemos cada una de sus participaciones y esperamos que en la próxima ocasión sí pueda acompañarnos aquí en el Centro de Estudios para compartir la mesa. Pero bueno, voy a permitir leer algunos datos de su semblanza, doctor Villalpando. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho, es titular de la materia Historia del Derecho en México desde 1986 hasta la fecha. Su labor vocacional se ha encaminado al campo de la divulgación de la historia mexicana. Ha publicado 42 libros y centenares de ensayos y artículos en esa especialidad, así como también ha transmitido más de 1000 horas en medios masivos de comunicación sobre temas de historia. De 1988 a 1998 se desempeñó como coordinador de investigación histórica de Editorial Clio. A partir de ese año ha sido prosecretario y secretario general de la Escuela Libre de Derecho. En 2003 fue nombrado profesor invitado en el Colegio de Defensa Nacional, donde imparte cursos desde ese mismo año. También es profesor invitado en el Centro de Estudios Superiores Navales. Tuvo a su cargo la investigación y asesoría histórica de la telebiografía El vuelo del águila en 1994 y fue guionista y adaptador de la telenovela La Antorcha Encendida en 1996. Por 26 años ininterrumpidos ha sido divulgador de la historia en la Radio Nacional, primero como comentarista histórico del noticiero Monitor de 1993 a 1999 y titular del programa Monitor en la Historia del año 2000 a 2007. De 2008 a 2012 fue titular del programa dominical El siglo XIX, transmitido por el IMER. Desde 2013 y hasta la fecha transmite el programa La historia que quiero vivir a través de Radio Fórmula. Obtuvo en 1990 el Premio Nacional a la Mejor Recreación Literaria sobre los símbolos patrios con el cuento El Abanderado y en 2005 el Premio Nacional de Historia otorgado por la Sociedad Neolonesa de Historia y Geografía. En 2017 la Secretaría de la Defensa Nacional le concedió la condecoración Victoria de la República por su trayectoria como historiador de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Y durante 2009 y 2010 se desempeñó como coordinador ejecutivo nacional de la Comisión Nacional Organizadora de las Conmemoraciones de 2010 para el Bicentenario de la Independencia de México. Fue director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, del INER, del año 2008 al 2012. Así que, doctor Villalpando, le agradecemos mucho una vez más su participación y lo escuchamos. Muchas gracias. Primero que nada, muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Les agradezco mucho que estén aquí, reunidos para esta última plática, según me estoy enterando, porque no lo había contemplado así, de este ciclo tan interesante sobre las relaciones entre México y Francia. Y por supuesto, le agradezco infinitamente a la Fundación Carlos Slim que me hayan invitado, igualmente a mi querido amigo Manuel Ramos Medina, quien le mando un saludo en ausencia. Y bueno, déjenme iniciar con el tema de hoy, que les prometo que va a ser rápido, divertido además también, porque tiene que ver con esta, pues, muy peculiar manera como en México, durante mucho tiempo, afortunadamente, entendimos la diplomacia, cuando por mucho tiempo el gobierno mexicano, desde el siglo XIX en realidad, se preocupó por enviar, ya sea como cónsules, ya sea como enviados especiales, como agentes diplomáticos, como embajadores ya después, cuando tuvimos embajadas, a destacadas personalidades, particularmente del ámbito cultural mexicano. En otras palabras, se trataba de presumir a México enviando a quienes habían alcanzado un muy alto nivel, particularmente en materia literaria. La lista de los que han sido funcionarios del Servicio Exterior mexicano
y que además compaginaban esta actividad diplomática con las letras es enorme. Evidentemente no la vamos a platicar ni a referir toda hoy este día, pero por estas casualidades de la vida y siendo naturalmente Francia un país importante, México se preocupó siempre por acreditar ante el gobierno francés en distintos tiempos verdaderamente a personalidades destacadas de nuestro ámbito literario. Hoy quiero platicarles 8 casos, bueno, 9 en realidad, 9 pequeños casos de este esfuerzo mexicano por mantener un nivel altísimo en nuestras embajadas, particularmente en la embajada en Francia. Y aclaro de una vez que hablo de embajada cuando en términos muy estrictos, legales, todavía ni siquiera en algún tiempo no había embajada, era simplemente una legación mexicana. Pero también combino a veces la palabra embajada con el edificio, la sede de la representación diplomática mexicana. Déjenme comenzar con un pequeño caso, nada más que ilustra esta manera tan peculiar mexicana, que repito, durante muchísimas décadas México se esforzó, se esmeró por enviar al extranjero a dignísimos representantes de nuestras letras. Nada más un pequeño prólogo. En 1830, ya sé que me salgo del siglo que me fue marcado, el primer enviado extraordinario, el primer representante diplomático mexicano, que no es un embajador, pero asimilemos la palabra embajador, para negociar el primer tratado para establecer relaciones amistosas y comerciales entre México y Francia, allá en 1830, cuando gobernaba aquel país el rey Luis Felipe de Orleans, fue un destacadísimo escritor mexicano que a lo mejor algunos de ustedes han leído porque era un dramaturgo famosísimo, don Manuel Eduardo de Gorostiza, diplomático mexicano que fue enviado primero a Londres y después trasladado a París para negociar el establecimiento de relaciones con Francia en 1830 y 31. Y déjenme decirles la curiosidad, seguramente ustedes recuerdan la más importante y famosa obra de teatro que escribiera Manuel Eduardo de Gorostiza, esta comedia de enredos amorosos que tiene un nombre muy simpático, Contigo, pan y cebolla. Bueno, Contigo, pan y cebolla la escribió Manuel Eduardo de Gorostiza precisamente en su estancia parisina. Aprovechó que estaba ahí negociando el tratado para en sus ratos libres, que seguramente eran bastantitos, escribió su más famosa obra de teatro, Contigo, pan y cebolla. Pero bueno, este es el prólogo nada más, para que vean la clase de individuos que México enviaba como representantes diplomáticos. Doy un salto de tiempo ya para acercarme al periodo del siglo XX que me fue fijado, con otro pequeño prólogo, ocurrido esta vez en el año de 1890. 1890, cuando en París coinciden dos mexicanos ilustres, dos afamados escritores mexicanos. Uno, que era el cónsul general de México en Francia, y el otro, que venía a relevarlo para también ser el nuevo cónsul general de México en Francia. Los dos liberales, estamos en 1890, los dos enviados a Francia por el gobierno del general Porfirio Díaz, que estaba muy consciente de precisamente a este tipo de mexicanos ilustres por su trabajo literario, había que promoverlos porque eran los que podían presumir a México. Los dos además escribieron en París, cada uno en su turno, sus
quizás obras más representativas. El primero de ellos, ustedes se van a acordar muy bien rápidamente, es Manuel Paino. Manuel Paino que en París, antes de entregar el consulado a su sucesor, en París, los 2 años que estuvo allá, escribió su famosísima novela Los bandidos de Río Frío. Lo escribió en París. Tenía tiempo, pues, como cónsul, seguramente le sobraban horas y se dedicó a escribir. Por cierto, en ese momento la embajada y el consulado general de México en Francia se encontraban todos en el mismo edificio, un edificio que estaba ubicado en el Boulevard Saint-Germain, muy cerquita de la Sorbona, en el famoso barrio latino parisino. Ahí estaba la sede de la embajada y del consulado mexicano, y ahí estuvo pues un par de años Manuel Paino y allí escribió Los bandidos de Río Frío, que además, como seguramente muchos de ustedes lo leyeron, las últimas páginas, los personajes, ya cuando ha acabado la novela y toda la trama, se van a París. Justamente pues Paino, el autor, estaba en París y allí no solamente escribió, sino que retrató las últimas escenas de su novela ubicando como escenario geográfico la propia ciudad de París, porque sus dos protagonistas ya casados se van a vivir a París. Y Manuel Paino fue relevado y transferido a Barcelona por otro distinguidísimo escritor mexicano que también es famosísimo y ustedes saben de él, Ignacio Manuel Altamirano. Ignacio Manuel Altamirano llegó a París. Seguramente tuvieron una larga plática, él y Manuel Painó, se conocían desde México. Probablemente, quiero suponer, es hipótesis mía, Painó le platicó a Altamirano, oye, fíjate que en estos años me escribí una novela, Los bandidos de Río Frío, y seguramente esto también es hipótesis mía, debe haber emocionado a Ignacio Manuel Altamirano, que inmediatamente en el mes de diciembre siguiente, en ese 1890, como él mismo contó en algunas cartas, una vez que se hace cargo del Consulado General de México en Francia, vivía verdaderamente, pues, aterrado por el frío que había en París. Estaba totalmente, casi, casi congelado y decidió escribir. No tenía mucha inspiración en ese momento, pero se acordó de un libro que había escrito en México antes, que se le había perdido el manuscrito, y lo reescribió de memoria. Era diciembre de 1890 y reescribe en una semana, se ve que no había mucho trabajo tampoco en París, reescribe su famosísima y hermosísimo libro que ustedes recuerdan, La Navidad en las montañas. Ahí nada tiene que ver con París, es el ambiente allá en Guerrero, en la Costa Chica, pero Altamirano decide aprovechar su estancia parisina con el frío tremendo y las nevadas que caían en la ciudad luz para reescribir, y le salió muy bien, La Navidad en las montañas. Esto pues ocurrió en el año de 1890. Y ahora sí, entremos al siglo XX. Déjenme comenzar con una curiosidad. El general Porfirio Díaz había enviado como embajadores a Francia consecutivamente, primero a un personaje amigo de él, Ramón Fernández, que duró 10 años. Cuando muere Ramón Fernández, le ofreció la embajada a un prominentísimo mexicano sumamente rico, que era inclusive director del Banco Nacional de México, dueño de los de ferrocarriles, de minas, de haciendas, don Antonio de Mier, casado con doña Isabel Pesado. Habían tenido un hijo que había fallecido y estaban muy tristes los dos. Y don Porfirio, para halagarlo, lo mandó, le pidió que fuera a París. Y Antonio de Mier le dijo que iría con todo gusto, pero que no cobraría sueldo, que él viviría de sus propios recursos. Y sí, se fue don Antonio de Mier, estuvo 6, 7 años en París como embajador. Él, cuando regresa a México, y su esposa Isabel Pesado con él, fundan
seguramente ustedes han oído hablar de ella, la famosísima Fundación, valga la redundancia, Fundación Mier y Pesado, pues con su caudal, porque no tuvieron hijos. Pero en París hizo algo más. No solamente vivió de sus propios recursos, sino que él compró y le regaló a México el primer edificio propio que tuvo el gobierno mexicano en Francia, en París, para ser la sede tanto de la embajada como del consulado, ya ubicado en uno de los barrios finos parisinos, en el Boulevard Haussmann, y ahí, pues ahí estuvo don Antonio de Mier. Cuando se regresa, don Antonio de Mier tuvo pues, la ocurrencia de decirle a don Porfirio que le recomendaba como embajador nuevo ahora a su sobrino, a Sebastián Mier. Y efectivamente, don Porfirio designará a Sebastián Mier como embajador. Va a durar, fíjense, desde 1900 hasta 1910, 10 años de embajador. Pero la nota curiosa que les quería yo comentar es que en el año de 1900, recién tomado posesión Sebastián Mier como embajador, ese año y el siguiente, 1901, que es cuando comienza formalmente el siglo XX, se llevó a cabo en París la Gran Exposición Universal, en la que México participó de manera muy destacada. Pero tenemos noticia muy clara de que en alguna ocasión Sebastián Mier, el embajador, realizó una reunión en la casa donde él vivía, que era la misma embajada, la residencia estaba en la misma embajada, ahí en el Boulevard Haussmann, y tuvo tres invitados excepcionales, tres invitados que por distintas razones estaban en París, visitando, asistiendo, participando inclusive en la exposición universal. Y ahí, en la sala de la embajada, que era su casa, fíjense a qué personalidades reunió en París. Estaba el subsecretario, entonces subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, don Justo Sierra, que se encontraba en París para visitar la exposición y estudiar los sistemas educativos franceses. Ahí estaba Justo Sierra. Se encontraba también un artista escultor mexicano, originario de Aguascalientes, que en honor suyo se hacía esta reunión porque acababa de recibir el Gran Premio de Arte y de Escultura en la Exposición Universal de París, el famosísimo Jesús F. Contreras, que había sido premiado por su obra, que seguramente ustedes han visto ahí en la Alameda Central, está la reproducción. El original lo encuentran en el Museo Nacional de Arte, la famosísima escultura en mármol de la Malgré Tout, a pesar de todo, esta escultura de una esclava que está yaciente en el piso y que mereció que su autor, el escultor Jesús F. Contreras, obtuviera el premio, el Gran Premio de la Exposición Universal de París, sobre todo por la particularidad que todo el mundo sabemos, que esculpió la Malgré Tout con el brazo izquierdo, porque precisamente en París había ido becado por el gobierno del general Porfirio Díaz, entre otras cosas para atenderse del malestar que tenía en el brazo derecho, que era cáncer en realidad, y allí mismo en París le fue amputado el brazo derecho. Así que su malgré la esculpió con el brazo izquierdo, y este seguramente trágico acontecimiento, pues conmovió a los jueces de la exposición y le otorgaron el gran premio por su escultura. Y el tercer invitado a esa reunión, que repito, era en realidad en honor al propio Jesús F. Contreras, era un joven periodista, reportero mexicano que estaba en París precisamente para narrar y enviar, pues, textos y reportajes sobre lo que sucedía en la Exposición Universal y que se enamora perdidamente de una mujer. Allí en París, me refiero nada más ni nada menos que a Amado Nervo, nuestro gran poeta Amado Nervo, que se encontraba como reportero, como cronista ahí en la Exposición Universal de París, y allí conoce
a la famosísima amada inmóvil, la que él inmortalizó en sus poemas, de nombre Ana Cecilia Dayés, la mujer de la que se enamora, que tiene incluso ya una hija previa a que conociera a Amado Nervo y que fallece. Es la historia, pues, de Amado Nervo que vivió en París con esta mujer de la que se enamora y con aquel verso maravilloso que escribió a la amada inmóvil cuando decía que el ingenio de Francia en su boca fluía, dedicado a Ana Cecilia Dayés. Así que fue un encuentro espléndido por los talentos que allí estaban reunidos por el embajador Sebastián Imier, Justo Sierra, Jesús F. Contreras y Amado Nervo, departiendo en la Embajada de México en París. Doy otro salto de tiempo y me voy ahora al año ya de 1927. 1927, la Embajada de México en Francia sigue estando físicamente en el Boulevard Haussmann, precisamente en el edificio que ya platicábamos en la capsulita anterior. Y ahí tenemos en ese momento, fíjense qué personajes. Para la fiesta del 16 de septiembre de 1927, que tradicionalmente, como ustedes saben seguramente, nuestras embajadas y consulados en todo el mundo hacen una fiesta, una reunión de los mexicanos que se encuentran en cada ciudad, pero también invitando a las autoridades locales para celebrar nuestro Día de la Independencia, nuestro grito. Y ya desde entonces se usaba. Y en la celebración del 16 de septiembre de 1927, en la Embajada de México en París, no había embajador, había un encargado de negocios porque el embajador había sido retirado, y este encargado de negocios de México en Francia es nada más ni nada menos que don Alfonso Reyes. Don Alfonso Reyes, nuestro gran escritor, es el encargado de negocios, y entre los invitados ese día hay tres mexicanos ilustrísimos que se encuentran en París por diversas razones. Uno de ellos porque está estudiando filosofía, una especie de doctorado en la Sorbona, que es este gran escritor mexicano, Samuel Ramos. Concurre a esta fiesta que organiza la Embajada de México a cargo del encargado de negocios, Alfonso Reyes. Samuel Ramos está allí. También asiste un joven que venía de Ginebra, donde había representado a México en la Sociedad de Naciones como oficial en la alegación que México tenía ante este organismo internacional, y que venía a pasar unos días en París. Me refiero a don Daniel Cosío Villegas. También asiste Daniel Cosío Villegas a esta fiesta en la Embajada de México. Y el tercero se encuentra en París por otras circunstancias. Está desterrado. El gobierno del presidente en ese momento, Plutarco Elías Calles, lo había expulsado del país por indeseable, y es otro gran escritor. Nada más ni nada menos que Martín Luis Guzmán. Bueno, ellos y muchas otras personas, pero particularmente ellos tres, asisten por invitación de Alfonso Reyes a esta fiesta del grito en la Embajada de México en Francia. Y los cuatro, tanto Alfonso Reyes como Cosío Villegas, como Samuel Ramos, como Martín Luis Guzmán, en diferentes libros dejaron escritos recuerdos de lo que sucedió ese día, de lo que sucedió los días siguientes en esta relación de los cuatro. Y es algo peculiar. Miren, Daniel Cosío Villegas lo que platica es que se dedicó en París a conocer las instituciones científicas y educativas más importantes y que no se quiso mezclar en las, literalmente, bacanales que organizaba, ¿quién creen? Alfonso Reyes. Lo mismo dice Martín Luis Guzmán, que por una parte en su calidad de desterrado no quería causarle conflicto a Alfonso Reyes, pero por otra, pues no le gustó nada el ambiente, un tanto cuanto frívolo, dice Martín Luis Guzmán, que
giraba en torno del propio Alfonso Reyes, así que Martínez Guzmán, en su libro Crónicas de mi destierro, platicó que se dedicó a pasear por los mercados parisinos de donde venden libros, sobre todo a la orilla del río Sena, y se dedicó a comprar libros y se dedicó a ver museos y a ir simplemente a ver los sitios turísticos de interés. Pero en cambio, Samuel Ramos sí dejó constancia de que él se iba a las francachelas a que lo invitaba a Alfonso Reyes. Y aunque no lo crean, el propio Alfonso Reyes, en su correspondencia que hoy ya está publicada gracias al Colegio Nacional, en sus cartas privadas a sus superiores en México, les escribió diciendo que había tenido un serio problema conyugal con su señora esposa porque su esposa días después de la fiesta del grito descubrió en uno de sus trajes las notitas que le dejó una famosísima tiple y vedette francesa llamada Kiki de Montparnasse, que organizó algunas reuniones a las cuales fueron el propio Alfonso Reyes acompañado de Samuel Ramos. Es decir, fueron a unas fiestas privadas con la célebre Kiki de Montparnasse. Así que Alfonso Reyes pues era bastante mal portado y por lo visto Samuel Ramos lo acompañó en estos desmanes. Doy otro brinco. Vámonos ahora, pocos años después, al año de 1932. En 1932, el gobierno de México, en ese momento a cargo ya de Abelardo Rodríguez, designa como embajador de México en Francia al que había sido secretario de Hacienda por muchos años, particularmente durante los gobiernos, la última parte de Álvaro Obregón y todo el gobierno de Plutarco Elías Calles, un hombre que había sido fundamental para lograr la estabilidad económica mexicana y que fue premiado con la Embajada de México en Francia. Me refiero al gran economista Alberto Pani. Alberto Pani, que además escribió sus propias memorias, y tiene una ocurrencia muy singular que también destaca y denota buena parte del carácter mexicano que hasta el día de hoy sigue habiendo escandalitos de estos, ¿eh? Alberto Pani le pidió al presidente Abelardo Rodríguez que sí aceptaba la embajada, pero que le permitiera nombrar como cónsul general de México en Francia, nada más ni nada menos que a su hermano Arturo Pani. O sea, pleno nepotismo ya desde aquel tiempo, porque Alberto Pani, el embajador, se lleva consigo a su hermano Arturo Pani como cónsul general. Así que están los dos hermanos en París. Claro, Arturo Pani tiene una visión, pues, de estadista, de economista, y de la dignidad de México en el exterior. Y cuando llega a París y visita el edificio sede de la embajada, donde además vivía el embajador y vivía el cónsul y vivía todo el mundo, era un edificio muy pequeño que no le gustó. Y él, como secretario de Hacienda que había sido, conocía el manejo de los recursos mexicanos y compró los dos predios en donde hoy en día se encuentra tanto la Embajada de México en Francia como en la parte trasera la residencia del embajador y del personal. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar allá en Francia, en el distrito más exclusivo de París, en la Rue Longchamp, la Embajada de México, es un edificio maravillosamente bello, de Art Deco, que adquirió precisamente el embajador Alberto Pani. Y en la parte trasera del edificio, que colinda ya hacia la avenida Wilson, la casa del otro lado también la compró para que fuese la residencia del embajador, que hasta la fecha sigue siendo el primero, la sede de la Embajada de México, y el segundo, la casa, sigue siendo la residencia donde viven los embajadores de México en Francia. Bueno, esto es obra y hasta la fecha
persiste, de Alberto Pani, que, insisto, se llevó como cónsul general a París a su hermanito Arturo Pani. La anécdota curiosa que vivió tanto Pani, Alberto, como Arturo, es que en las funciones del consulado general, como todos sabemos, una de ellas es la de otorgar las visas para los viajeros a nuestro país. Y en aquel tiempo, además también, a los mexicanos que vivían en el exterior, también refrendarles la visa para que pudieran regresar a México. Y Arturo Pani estaba muy consciente, porque los tenían bien vigilados, que en París se encontraban en calidad de exiliados o desterrados voluntariamente, pero finalmente fuera de México, dos personajes interesantísimos. Uno de ellos, con el cual evidentemente ni siquiera lo veían, pero lo vigilaban, que era nada más ni nada menos que José Vasconcelos, quien tampoco quería saber nada de los Pani, y la otra persona era Antonieta Rivas Mercado, la pareja amante en ese momento de José Vasconcelos. ¿Recuerden ustedes la historia amorosa y al mismo tiempo trágica de Vasconcelos y de Antonieta Rivas Mercado, que después de la campaña presidencial fallida y cuando Vasconcelos intenta con el plan de Guaymas levantarse, pero nadie lo sigue, pues se ve obligado a irse al exilio, se establece en París y allá lo alcanza Antonieta, en una relación además tormentosa entre ellos, porque para ese momento José Vasconcelos tenía otra relación, más allá de su esposa, por supuesto, con la famosísima Consuelo Suncín, una nicaragüense, que estaba a punto también de casarse, no más esto es chisme nada más, con el otro gran escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, el escritor autor del Principito. Bueno, ese es el chisme. Pero a Vasconcelos, francamente, le cayó muy mal que de repente, de sorpresa, apareciera Antonieta Rivas Mercado. Y como sabemos, tanto en la correspondencia de Antonieta como en las memorias del propio Vasconcelos, Vasconcelos se dedicó a convencerla de que se regresara a México, que ahí no había ningún futuro, que no tenía nada que ofrecerle, que además había abandonado a su hijo, Antonieta, en fin. Y para ello envió a Antonieta a la Embajada de México para realizar los trámites de la visa. Hoy en día es electrónico, pero en aquel tiempo había que ir varios días, volver en varias ocasiones para la fotografía, para llenar los documentos. Y en las dos ocasiones que visitó el Consulado de México, Antonieta Rivas Mercado, en las dos fue atendida directamente por Arturo Pani. Es más, el día que Antonieta, como todos sabemos, se suicida en la Catedral de Notre Dame, la última persona con la que habla es por teléfono precisamente con Arturo Pani, a quien le anuncia que ha tomado una decisión, no le dice cuál, pero que alarma al propio Arturo Pani, y salieron inmediatamente a ver qué estaba sucediendo, avisó a la policía, y a los pocos minutos le llega al propio Arturo Pani la noticia de que Antonieta había sido encontrada, su cadáver, en la Catedral de Notre Dame porque se había suicidado. Es Arturo Pani, inclusive, el que se encarga de recoger el cuerpo de Antonieta Rivas Mercado y de sepultarlo en una fosa común en algún cementerio parisino. Se perdió el cadáver para siempre, pero le correspondió pues a Arturo Pani esta tristísima labor de ser pues el sepulturero de Antonieta Rivas Mercado, porque, como todos sabemos y se puede leer en las propias libros y obras de Vasconcelos, a Vasconcelos francamente ni siquiera le conmovió ni le preocupó, porque continuó su vida
por lo menos unas semanas con Consuelo Sun Sin. Así que esto ocurrió todo ello en el año de 1932 con los protagonistas que fueron Alberto Pani, el embajador, Arturo Pani, el cónsul, José Vasconcelos y Antonieta Rivas Mercado. Demos otros santos, si les parece, pocos años después, 1939, 1940. La Embajada de México se encuentra ya en la Rue Longchamp, como ya platicábamos, y llega como embajador el año de 39, Narciso Basols, este hombre mexicano de izquierda que había sido ya secretario de Educación Pública, que estará un año como embajador en Francia porque de plano sus ideas pues no le permiten porque hace algunas cosas, declaraciones que molestan al gobierno francés, tiene que salir y lo suple también el embajador Luis I. Rodríguez. Está iniciando la Segunda Guerra Mundial. El presidente Lázaro Cárdenas designa además también como el segundo de a bordo de la embajada en calidad de cónsul general de México en Francia a un mexicano de esos de excepción que cumplió a cabalidad con el servicio consular que le fue asignado y se va a convertir en un benefactor de la humanidad. Seguramente ya adivinaron que me refiero nada más ni nada menos que a don Gilberto Bosques. Este mexicano de excepción que ocupó el Consulado de México en Francia en los años de la Segunda Guerra Mundial y que particularmente es él quien se dedicó primero a otorgar visas para que pudieran viajar a México a infinidad, a miles de exiliados españoles que habían buscado refugio en Francia, de españoles republicanos ya derrotados y que se habían literalmente pasado la frontera, como el propio presidente Manuel Azaña, que muere en ese intento al primer año, pero todos los demás lograron obtener la visa y el pasaporte para salir de Francia y dirigirse a México en nuestro conocidísimo exilio español. Muchos en el barco Sinaya, muchos en el vapor México, en fin, todos ellos traían visa firmada por el cónsul mexicano en Francia, Gilberto Bosques, quien se trasladó inclusive a Marsella para agilizar la salida de los refugiados republicanos españoles hacia nuestra patria. Pero luego, el propio Gilberto Bosques, que permanece unos años todavía en París, hasta que de plano tienen que salir todos, también se dedica a otorgar visas para que pudieran viajar a México a judíos franceses perseguidos ya por las propias autoridades del gobierno de Vichy que se habían aliado a Hitler. Este hombre, Gilberto Bosques, un gran diplomático mexicano, repito, se dedicó a la labor humanitaria de salvar a los republicanos españoles y luego todavía de salvar del Holocausto a judíos franceses que prefirieron, con toda razón, venir a un país de libertad como era México. En estos días, 1941-42, cuando es embajador Luis I. Rodríguez, cónsul general Gilberto Bosques, hay un par de militares mexicanos en la Embajada de Francia. Uno de ellos, el agregado militar, que está estudiando en la Escuela Militar de Altos Estudios Francesas, porque el presidente Ávila Camacho quiere que a su regreso funde y organice la Escuela Superior de Guerra, es el coronel Luis Alamillo. Y Luis Alamillo está en Francia, y uno de los que habían sido sus maestros era un general francés que en ese momento alcanzó el máximo rango de comandante del ejército francés derrotado por Alemania, el general Máximo Weygand. Y a Luis Alamillo, en sus memorias lo platica, quería platicar con Máximo Weygand. No crean que por la cuestión político-militar de ese momento, sino por el rumor que corría, que seguramente ustedes habrán escuchado por ahí, que Máximo Weygand es el hijo
adulterino de la emperatriz Carlota, que tuvo en el camino a Gante, por eso Weigand, camino a Gante, y que recogió el rey Leopoldo, que después se convirtió en ciudadano francés y que hizo carrera ya en el ejército de Francia. Bueno, esto es lo que le interesaba saber y averiguar a Luis Alamillo, pero no confirmó nada. Pero a su vez había otro militar, también trabajando como ayudante de la Embajada de México en Francia, pero que estaba ahí con el pretexto, era un mayor de caballería, de que a la vez estaba preparándose como oficial de caballería en escuela de equitación francesa, porque iba a participar, según él, en los Juegos Olímpicos que ya nunca se realizaron. Me refiero al mayor Antonio Aro Oliva. A él le encomendaron, tanto el embajador Luis Rodríguez como el cónsul Bosques, como el propio, el propio Alamillo, le encomendaron la, que desocuparan la embajada, mudar a todo el personal de la embajada hacia algún puerto para embarcarlos a México. Pero Aro Oliva, que cumplió con su deber, al mismo tiempo se acababa de enamorar y precipitadamente se casó con una guapísima actriz jovencita francesa que se llamaba Albertina Charlotte Van Dosoque, que viene con ella a México y aquí en México cambió su nombre y se va a llamar Nadia Aro Oliva. Y tanto Antonio Aro Oliva, que dejará el ejército, como Nadia, se dedicarán a ser empresarios teatrales. Y se acuerdan, tenían su teatro ahí frente al Monumento a la Madre aquí en la Ciudad de México, hasta que pues ella falleció por ahí el 2014 por allá. En este momento también, en estos mismos años, el agregado de prensa de la Embajada de México en Francia, a las órdenes de Luis I. Rodríguez, a las órdenes de Gilberto Bosques, el muchacho que se encargaba de las relaciones públicas y de la prensa era nada más ni nada menos que un joven poeta, Renato Leduc. Renato Leduc estaba ahí también como personal de la Embajada de México en Francia. Y Renato Leduc en sus propios libros inmortaliza el momento en que de plano lo corrieron de la embajada y regrésate a México, porque cometió una torpeza increíble. Andaba paseando con una francesa, porque él, ya saben cómo era, Renato Leduc, por las calles de París, precisamente cerquita de la Torre Eiffel, cuando le toca presenciar que hay un gran movimiento de gente, que los policías franceses cierran el tráfico y ve pasar una comitiva de automóviles en los cuales, en el primero de ellos, de pie, con otras personas, venía saludando a la multitud que estaba por ahí, nada más ni nada menos que Adolfo Hitler, cuando fue a Francia. Y a Renato Leduc se le hizo muy chistoso responder el saludo de Hitler levantando el brazo, así en forma de saludo nazi, porque Hitler así andaba en el automóvil, y esto le mereció de inmediato la reprimenda y casi una bofetada de la chica francesa con la que iba acompañado. Esto lo avergonzó, pero más aún que en la propia embajada el embajador le pidiera que recogiera sus cositas y que volviera a México. Otro salto, rápidamente. Poquitos años después, 1944-1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, justamente la Embajada de México permaneció cerrada desde 2, 3 años antes. Sin embargo, y esto es interesantísimo, el conserje de la embajada, un hombre ya mayor de edad que tenía para ese momento 77 años, con su familia, su nombre era Ramón Horta, que había llegado desde los tiempos del embajador Alberto Pani y que lo ocupó y se dedicó siempre a ser el conserje de la embajada y la residencia del embajador, se quedó a vivir en la embajada. No había personal, no había empleados, estaba él solo. Y su mayor orgullo es
que nunca salió de la embajada los años de la ocupación alemana de la ciudad de París. Nunca salió. Cada vez que se acercaban los agentes de la Gestapo o los militares franceses o la policía francesa o los alemanes, tocaban la puerta, él decía, este edificio goza de la inmunidad territorial por pertenecer al gobierno de México. Y no dejó que nadie entrara. Claro, adentro estaban nada más él y su familia, su esposa, nada más ya sus hijos no estaban ni siquiera con él. ¿De qué vivía? Y entonces un periodista mexicano lo fue a entrevistar para saber qué había pasado, cómo había podido sobrevivir. Y entonces contó algo increíble. Las familias de mexicanos exiliados durante el Porfiriato, todos ellos de gran abolengo y de mucha riqueza, y mencionó los nombres, la familia Beistegui, la familia Casasus, la familia Iturbe Limantur, la familia Rincón Gallardo y la familia Landa y Escandón se organizaron para que cada semana una de estas familias le llevaran, le suministraran alimentos y lo que necesitara a Ramón Horta para que mantuviera la embajada cerrada pero limpia, distinguida siempre, porque era territorio de México y Ramón Horta se encargó de conservarla gracias a la ayuda que en especie, en alimentos y en dinero también le proveyó estas 5 familias de exiliados mexicanos que a pesar de no volver a México jamás, a pesar de estar en contra de la revolución, a pesar de que eran porfiristas de cepa, decidieron ellos sufragar los gastos, mantener al vigilante perpetuo de la Embajada de México en Francia, Ramón Horta, que no dejó entrar a nadie, pero tampoco él quiso salir para no poner en riesgo nunca el edificio de la Embajada Mexicana y de la residencia del embajador. El día en que los norteamericanos desfilaron por París, allá en agosto ya de 1944, cuando se liberó París, entre las tropas norteamericanas había muchísimos mexicanos, muchachos mexicanos que habían sido reclutados por el ejército de los Estados Unidos de América en virtud de los convenios, tratados de servicio militar recíproco que México firmó con Estados Unidos, por lo cual los hijos de migrantes mexicanos trabajadores legales tenían que prestar su servicio militar en el ejército norteamericano. Bueno, había muchos de ellos en Francia. Muchos de ellos desembarcaron el día D en Normandía. Muchos de ellos desfilaron por París y 2 de ellos particularmente, Macario García y Pedro Cano, los 2 hijos de emigrantes que vivían en San Antonio, Texas, desfilaron por París y fueron a la Embajada de México porque querían conocerla. Los recibió Ramón Horta, los dejó pasar, les enseñó la embajada, los despidió, les dio seguramente algún vasito de agua, alguna cosa así, y los dos en sus cartas a sus familias recordaban, platicaban que habían conocido la Embajada de México en Francia. Por casualidad, los dos, tanto Macario García como Pedro Cano, años después, van a recibir la famosísima Medalla de Honor del Congreso norteamericano por su desempeño en la campaña de Francia. Se destacaron ahí. Terminó la guerra, llegó el nuevo embajador mexicano porque México de inmediato reconoció al gobierno de la Francia libre del general Charles de Gaulle y el primer embajador fue el general Ríos Sertuche, que cuando llega a la embajada para ver qué pasa y toca la puerta y tratan de abrir, aparece Ramón Horta. Señor embajador, bienvenido. Yo soy Ramón Horta y aquí está la embajada. Es que hay que arreglar, no, no hay que arreglar nada, véala. Pasó y Río Sertuche estaba sorprendido de ver la limpieza, el orden, cómo se había conservado el edificio diplomático mexicano y la residencia del embajador donde él viviría. Así que llegó el primer embajador. Y con él llegaron, por supuesto, los diversos empleados de la embajada y apareció entre ellos otro
destacadísimo escritor mexicano que venía en calidad también de jefe de Relaciones Públicas y de la sección cultural. Me refiero nada más ni nada menos que a ese otro gran dramaturgo mexicano, Rodolfo Usigli, que escribió ya para ese momento aquella obra famosa llamada El Gesticulador, y que en París precisamente va a escribir Corona de Sombras sobre la locura de la emperatriz Carlota. Pero bueno, él está en París y se da cuenta de que pues México y Francia tienen vínculos muy antiguos con desaires a veces y problemas como la invasión francesa, pero otros más de estrecha amistad. Y Rodolfo Sigli entabla relaciones con el gobierno del presidente, en ese momento presidente interino Charles de Gaulle, con su ministro de Cultura, el famoso André Malraux, y con el encargado de la sección de Latinoamérica, otro famoso escritor historiador, Jacques Sustel. Y con ellos dos, con el beneplácito del gobierno mexicano y del gobierno francés del general Charles de Gaulle, en el caso mexicano ya del gobierno del presidente Miguel Alemán, se firma el convenio que va a crear el Instituto de Relaciones Culturales Francia-México, que repito, encabezan nada más ni nada menos que por México, Rodolfo Usigli, y por Francia, André Malraux y Jacques Sustel. Otro brinco, me faltan dos nada más ya para que no se aburran. En 1950 es secretario de la Embajada de México en Francia, secretario, o sea, el segundo a bordo del embajador en ese momento, nada más ni nada menos que Octavio Paz. Octavio Paz está en la Embajada de México y allí conoce, Octavio tiene para entonces 35 años de edad, y allí conoce a un muchacho de apenas 21 años de edad que viene a París de vacaciones porque su papá es también un embajador de México, pero en Alemania. Este muchacho se llama Carlos Fuentes. En la Embajada de México en Francia sucede el encuentro, la primera vez que se ven, que se conocen, que platican Carlos Fuentes y Octavio Paz. Y los dos dejan constancia en sus respectivos libros de ese prodigioso encuentro. Después tendrán amistad, desenemistad, en fin, habrá de todo, pero el primer momento en que se ven frente a frente Octavio Paz y Carlos Fuentes es en la Embajada de México en Francia. Por cierto, en estos años que estuvo de encargado de negocios y de secretario Octavio Paz allí en París, es cuando escribe en París su famosísimo y más célebre libro, El laberinto de la soledad. Allí escribe El laberinto de la soledad y también le da tiempo para escribir otro más que ustedes seguramente conocen, que se llama Libertad bajo palabra. Así que Carlos Fuentes aprovechó su estancia parisina. Perdón, Octavio Paz. Y Carlos Fuentes, pues bueno, su estancia parisina se prolongó hasta el infinito. Como seguramente ustedes bien saben, Carlos Fuentes fallece en México, pero pidió que sus restos se sepultaran como están en París, nada más ni nada menos que en el cementerio de Montparnasse, muy cerquita, por cierto, de la tumba de Porfirio Díaz. Y termino con una última instantánea parisina. Allá en el año de 1957 y hasta 1975, por un casi 15, poco más de 15 años, casi 20, México y Francia mantienen la relación quizás más estrecha y más rica, porque tanto al presidente Adolfo Ruiz Cortines, como antes al presidente alemán también, y después al presidente López Mateos, les interesaba muchísimo cultivar la relación con Francia. Inclusive hay esta visita de Charles de Gaulle a México. Bueno, en esos años, en París, México está representado en dos instituciones. Primero, en la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, y en la propia Embajada de México en Francia, México tiene dos dignísimos representantes que se van sucediendo en los cargos. Primero fue enviado a París como director general de la UNESCO, Jaime Torres Bodet, que ya había sido secretario de Educación Pública, que va como director general de la UNESCO,
que después se convertirá en embajador de México en Francia y después retornará a México para ser otra vez secretario de Educación Pública. Y en las dos ocasiones que estuvo en París, en Francia, fue sucedido por otro gran mexicano. Como director general de la UNESCO, pero ya como representante delegado de México, cuando deja el cargo, aparece un gran escritor e historiador mexicano, Silvio Zavala. Don Silvio Zavala estuvo también en la UNESCO representando a nuestra patria. Y luego, cuando don Jaime Torres Bodet deja la embajada, el que lo sucede es precisamente don Silvio Zavala como embajador de México en Francia. Es decir, fue una época de oro para la diplomacia mexicana el que tuviéramos este tipo de embajadores, de representantes diplomáticos ante las instituciones mundiales de la altura, por lo menos de ellos dos, de Jaime Torres Bodet y de don Silvio Zavala. Esto es lo que quería platicarles el día de hoy para no abusar de su tiempo, no pasarme de la hora. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario, queja o chisme adicional que enriquezca esto. Muchas gracias, doctor José Manuel Villalpando, por este interesantísimo recorrido. De verdad que tantos personajes y tantas anécdotas que nos cuenta que es inevitable echar a volar la imaginación y recrearlas en la mente a todas ellas. Tiene algunos comentarios. Por ejemplo, Erasmo le dice saludos al maestro Villalpando, soy un nacido escucha de su programa de los sábados. Luego, Muchas gracias. Delfina Valtierra Robles dice, en Aguascalientes se tiene una réplica de la escultura Malgré-tú de Jesús F. Contreras en el Museo Así es, en el Aguascalientes. Museo de la Ciudad de Aguascalientes, ahí está. Y además también, como seguramente lo habrá visto, en uno de los patios laterales, lo que era la cafetería nueva, está la propia tumba de las cenizas, ahí están sepultadas, de Jesús F. Contreras, ahí mismo en el Museo de Aguascalientes de la ciudad. Mire, Pera Zabaleta dice, ¿nos puede contar algo de Elena Garro en París? Bueno, ella vivió en París, efectivamente, cuando ya estaba separada de Octavio Paz, y lo único que puedo decirle, porque sí lo conocí de viva voz, es que su hija, Elenita Paz, trabajaba en la propia Embajada de México bajo la dirección en ese momento el embajador, porque ahí los conocí, era don Manuel Tello, este gran diplomático mexicano de ilustre abolengo, ¿eh? Manuel Tello fue canciller, el papá, en la época de Miguel Alemán, y más adelante, en los años 90, Manuel Tello hijo, que también ya falleció lamentablemente, era el embajador de México, y ahí vivía, ahí trabajaba, perdón, en la embajada Elenita Paz Garro, que es hija de Elena Garro. Ahí vivían, efectivamente. Excelente, gracias por esta respuesta. La misma Pera Zabaleta dice, sabemos que estaba en la miseria y se hicieron esfuerzos para traerlas. Sí, efectivamente, Respetable. eso es cierto. También hay unos comentarios muy positivos. Excelente conferencia. Muchas gracias, maestro Villalpando. Y Francisco, muy entretenida charla. Gracias, excelente conferencia. Ojalá lo inviten y ojalá que pueda seguirnos favoreciendo con su presencia. Ah, pues si invita a Manuel Ramos Mina, yo encantado de la vida. Raimundo Casanova dice, bravo, excelente plática, gracias por compartir el conocimiento. Pani desarrolla parte de la ciudad universitaria. La doctora Erika Pani es descendiente de Pani. No sé si esto último es pregunta o No lo sé, ahí afirmación. sí, no lo sé. Erika, que es una gran, gran historiadora, pero nunca he platicado con ella acerca de su familia, no lo sé. Pero es probable que sí, porque el apellido es bastante, pues bastante peculiar, ¿no? No hay muchos. Así es un apellido peculiar. Bien, doctor Villalpando, pues se trata en realidad de muchas felicitaciones y agradecimientos por tan generosa charla que de verdad ha resultado muy interesante. Pues nada más agradecerle otra vez su participación a nombre del doctor Manuel Ramos de la Fundación Carlos Slim y hacer un anuncio parroquial solamente. Nos veremos hasta el próximo 1 de julio, que iniciemos el próximo ciclo en torno de la figura de Hernán Cortés. Lleva por título Hernán Ah, qué interesante. Cortés, otras consideraciones, por si gusta acompañarnos, doctor, Ah, también. pues ya voy a pensar en qué me apunto con todo gusto. Es muy Este, grato estar con ustedes, no solamente la atención personal de Manuel, la suya, sino también del amable público que asiste y que está presente y que verdaderamente es, pues es maravilloso, ¿no?
Así es, y le agradecemos de verdad mucho a usted. Así que pues tengan todos buena tarde. Aprovechamos también para comentar el día de mañana el centro de estudios está pues un poco forzado a hacer una pausa, pero nos vemos aquí el viernes, aunque sea un ratito, porque también tenemos fumigación. Así que con toda seguridad el lunes ya estaremos reorganizados al 100%. Doctor José Manuel Villalpando, muchísimas gracias, que tenga Al buena contrario. tarde y Un esperemos saludo a pronto. usted, a Manuel y a todos quienes nos acompañaron en esta ocasión. A usted que tengan buena tarde. Hasta luego.